Julio, hay gente en el Twitch así, alguien quiere hablar, hay que hacer algo. ¿Por qué no le damos la bienvenida oficial? La bienvenida oficial Sí. a Patricia Burones y a Julián Guidino. Ahí está, mirá, nunca más. Julio Budín. Ahí está ya. Está en pantalla. ¿Podemos quedar en julio? O sea, ¿quedamos en julio, te parece? Porque la voy a seguir embarrando. ¿Sabés que tengo algo? Como que es a propósito. ¿Viste? Cuando le preguntás el nombre a alguien te dice Marco y vale decir Luis. Y después decís Hernán. ¿Viste? Como si parece que es a propósito, ¿viste? Es como algo medio que quiero quedar mal con el otro, parece. Julio, ¿todo bien? ¿Bien? Al micrófono. Ahí está, el micrófono. Muy bien, gracias por la invitación y por el espacio que nos dieron acá los compañeros de Política Obrera. Bueno, ven ahí, ven. Y también está Patricia Burones, también acá, candidata a senadora para la tercera sección. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. No, no es nada. Ustedes saben que este programa lo banca Monsanto, ¿no? La Barrigol. Y bueno, la Barrigol sigue existiendo, ya no existe más. Habrán saqueado todo, ya no sé. Bueno, sigue existiendo seguramente. Patricia, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Tranquila? Acá estamos en plena campaña electoral y bueno, observando todo este vendaval y aprovechando la campaña que nos da un resquicio para poder aparecer con más intensidad en los medios y en la calle, para discutir con los trabajadores justamente esta crisis que estamos teniendo y lo más importante, ¿qué hacemos los trabajadores frente a esta crisis para que esto cambie de una vez por todas? Qué bueno escuchar gente de la política que no nos hable del mercado, ¿no? El mercado, ¿viste? Todos están preocupados por el mercado. ¿Qué carajo le importa el mercado? O sea, gente que defiende intereses, porque a veces, Patricia, no, la gente se olvida que el diputado, el legislador, a quien votás, en realidad se representa intereses. Sí, básicamente, sí. ¿no? En realidad, los diputados tienen que ser los legisladores socialistas. Vamos a hablar con las palabras que corresponden. Vamos, bien ahí. Nosotros somos socialistas. Política Obrera es un partido que orgullosamente se reivindica socialistas, siendo conscientes incluso de la situación histórica en la que nosotros estamos hoy en esta campaña. Y los legisladores socialistas son la expresión de la conciencia de la clase obrera en un momento determinado y tienen que expresar y esforzarse por expresar la lucha de esa clase obrera para su progreso, para el progreso de su clase en un momento determinado. Los legisladores no son genios, no son ídolos. No es que nos ceden un mandato por 2 años o por 4 años, no. El legislador socialista, su trabajo es estar en constante conversación con la clase obrera y que su banca sea una tribuna más, una de todas las tribunas, así como lo son los medios, así como lo es la calle. La banca es una tribuna más, es una herramienta de lucha más para llegar a cada vez más trabajadores. Y si esa tribuna, si esa banca sirve para dar un paso más en la organización de la clase obrera, entonces el partido estará haciendo un uso de principios de esa banca socialista. Esa es la función de una banca socialista que la izquierda no discute ahora, viene discutiendo hace 200 años. ¿Cuál debe ser el rol de una banca socialista? Claro, no, y también lo que dejás en claro, ¿no? Que no es solamente ir a votar, ¿no? Que la izquierda además, el rol del Parlamento es otra herramienta más de un conjunto de herramientas, vamos a decir, ¿no? La visibilidad que tiene ese conjunto de herramientas que emergen sobre eso. Bueno, esa es la diferencia. Ojalá la gente lo entienda alguna vez. Ojalá la gente que lo entienda, ¿no? Alguna vez. La verdad que bueno. Che, pará. Después seguimos con la entrevista, ¿le parece? Seguimos con la entrevista. Me quedé pensando, Patricia. Si hay gente del otro lado escuchando, o Julio también, ¿no? Me quedé pensando del otro lado, me imagino que la tercera sección de La Matanza, me imagino que, bueno, como no es algo muy fácil que digamos. ¿Qué es lo que la gente tendría que ver en ustedes y no ver en las otras fuerzas políticas? ¿Por qué la gente, no quiero caer en una pregunta simple, ¿por qué deberían votarlos a ustedes? Pero, ¿qué es lo que piensan ustedes que se diferencia, vamos a decirle? Bueno, mira, es una pregunta muy importante porque es un punto de diferenciación de Política Obrera con todos los demás partidos que representan a la clase capitalista. Política Obrera va a esta campaña electoral
está en esta campaña electoral para poner la agenda de los trabajadores en la picota nacional. Ningún representante de ningún partido político patronal va a plantear cuestiones elementales como la cuestión del salario, la crisis habitacional y la cuestión de la crisis del sistema de salud público, que son cuestiones vitales que recorren a la clase obrera en su conjunto, sea la clase obrera ocupada, desocupada, precarizada, con estabilidad, etcétera. Entonces, Política Obrera va a esta campaña electoral para llevar a esta agenda al Congreso Nacional, a la legislatura y a los municipios, y plantearle a los compañeros que hay una salida a este derrumbe total del gobierno liberticida de Milei, al que se le ha caído la careta totalmente, que era una de las últimas caretas que tenía, que era el tema de la anticasta, o esta cuestión de ser impoluto, anticorrupción, que debo decirlo, ha sido un eje esgrimido por otras corrientes políticas, no de derecha sino de centro izquierda. Acordémonos, por ejemplo, del Chau Menem con la Alianza, del Frepaso, del Chacho Álvarez o de la Lilita Carrió, ¿no? Igual, disculpame, lo que tenemos ahora eso eran estadistas igual. No, pero vos arrancaste tu editorial en el Frepaso nombraste, en el programa, marcando algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con que la corrupción es inherente al régimen de producción capitalista. Es decir, que no puede funcionar sin corrupción. Y es una apreciación que hace el Política Obrera, que hace la izquierda, que se confirma a cada paso. El caso Libra, el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad, vienen a confirmar que están todos metidos en la corrupción, y que están todos metidos en la corrupción porque gobiernan para los mismos intereses económicos y sociales, que es para los acreedores de la deuda pública externa, sea de la deuda pública nacional o de la deuda pública provincial. Claro, porque también ese es el otro tema, ¿no? O sea, ¿quién tiene acceso a esa información también, no? O sea, ¿quién puede auditar esa deuda que estamos nombrando, la deuda que tenemos en los municipios? Creo que las izquierdas, en este caso, son bastante transparentes, ¿no? Porque siempre plantean la auditoría pública, plantean que se metan civiles también. Con el tema de, de los presupuestos, una cosa que me toca a mí como candidato a concejal por Política Obrera en el distrito de Merlo, que a su vez también es un común denominador con los otros distritos del conurbano bonaerense y de toda la provincia de Buenos Aires. Nadie sabe cuál es el presupuesto público de los municipios. ¿Sabes que estuve buscando para hacer porque a mí me gusta hacer periodismo de acá, así, y no encontré por ningún lado cuál es la caja de la Intendencia acá de Merlo, no lo encontré por ningún lado. Y no lo vas a encontrar porque los consejos deliberantes son escribanías del Poder Ejecutivo de turno. Es decir, cuando se votan los presupuestos, se vota a libro cerrado, es decir, nadie tiene sobre la mesa, ningún concejal conoce los ítems de la recaudación y la asignación de gastos. Entonces la pregunta, ¿y cómo los concejales van a votar un presupuesto que no conocen? La respuesta, porque son una escribanía del Poder Ejecutivo local. Por eso, Política Obrera lo que plantea en esta campaña electoral con respecto a la cuestión del presupuesto es que es necesario no solamente auditar los presupuestos públicos, abrir las cuentas al conocimiento de la ciudadanía, de la población y de los propios legisladores, sino que acá lo que hay que promover de fondo también es una fuerte campaña por un aumento del 100% de emergencia para los trabajadores municipales de distrito. Y ahí va a saltar el tema, ¿qué te va a decir el intendente? ¿Y de dónde van a salir los recursos presupuestarios para tal cosa? Y Política Obrera debe decir, abramos los libros, contabilicemos qué dinero recibe el municipio de la provincia de Buenos Aires, cómo recauda el municipio en el distrito y en qué gasta el municipio los recursos de los trabajadores. Porque hay que decirlo también, del presupuesto tanto nacional, provincial como municipal,
una gran parte de esos recursos presupuestarios vienen de los trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores son los que pagan el IVA, que es un impuesto que grava el consumo, es el 21% de lo que vos gastás en cualquier lado, y eso va a las arcas públicas. Y sin embargo uno dice, che, va al Garraham, por ejemplo, si hablamos del presupuesto nacional, va al Hospital Posada. No, de ninguna manera. Todo el presupuesto público en el Estado Nacional y en el Estado Provincial va al pago de la deuda pública usuraria. Les cuento algo, porque yo soy docente también, y hace 10 días nosotros tuvimos una asamblea en el sindicato, convocada por SUTEBA. Digamos que un día miércoles a las 2 de la tarde informan cuál era la propuesta salarial del gobernador Kicillof. Sí. A las 3 de la tarde convocan asamblea de afiliados para las 5 de la tarde. Naturalmente no va nadie, primero, porque nadie sabe qué se ofrece, nadie sabía de la asamblea y terminamos yendo 45 o 50 compañeros a decidir por el destino de 10.000 docentes en el distrito de Merlo. Y en esa asamblea política obrera, ¿qué planteó? Rechazar la oferta porque implicaba una rebaja de salario real, ya que era un 5% en 2 cuotas en un periodo de 4 meses, lo que te daba un promedio de aumento nominal del 1,5% contra una inflación que supera el 2%. Estamos perdiendo salario. Sí, es el encuentro que hubo con Kicillof, que bueno, queda claro también por qué gana la derecha también, ¿no? Porque estamos esperando que supuestamente el Kicillof, que es el bueno de la película, que es el escudo. Claro, bueno, pero fíjense en esto. Mantiene la precarización, ¿no? No solamente, igual, disculpame, Julio, me parece interesante saber que SUTEBA está vivo, ¿no? Claro, bueno, pero fíjate para qué está vivo, porque llevan esta propuesta, claro, vale. Nosotros planteamos rechazarla, por ser una propuesta que consolida la miseria salarial en el gremio docente, y la dirección del sindicato que nos dice, miren, es la mejor propuesta que puede hacer el gobernador, porque en septiembre, escuchen con atención esta parte, el gobernador tiene que pagar vencimientos de intereses y de capital de la deuda pública provincial. Bien, ¿Qué dejaron en claro? Muy bien, los intereses que representa los supuestos nacionales y populares, que son el escudo contra el ajuste de Milei. Mira, yo tengo que, si viene, y ahora le damos también el lugar a Patricia, yo siempre, si tengo que explicarle a alguien, Julio, de otro país, cómo funciona la política en Argentina, yo creo que el macrismo es el patrón, ¿no? El macrismo es el patrón. El peronismo, kirchnerismo es ¿viste el delegado? Ahí que va y le dice, patrón, hace falta la bandera en el baño, 2 litros, te doy medio. Bueno, está bien, dame medio, ¿no? Y la izquierda es el trabajador que está ahí haciendo quilombo porque está precarizado. Me parece como que hay una diferencia, ¿no?, en la política. Lamentablemente el peronismo, no sé, de algo tan lindo que surgió en su momento, se terminó transformando en esto, ¿no? Patricia, ¿vos qué onda la tercera sección? ¿Cómo venimos ahí? La primera. La primera sección. Acordate que nosotros, como Merlo, yo soy senadora por la primera sección electoral, que cubre lo que es la zona norte y la zona oeste, menos La Matanza. Por ejemplo, Merlo sería parte de la primera sección. Sí, enorme Merlo. Sí, son distritos. Este año, por primera vez, la primera sección va a superar en cantidad de población a la tercera. Ha tenido una urbanización muy importante en las últimas décadas. La mancha urbana se ha ido desplazando y, sobre todo, históricamente la zona sur siempre fue la más poblada, pero la población se ha ido desplazando esta vez hacia la zona norte. La campaña es una campaña muy intensa, sobre todo aprovechando la situación para discutir con los trabajadores cuál es su parecer frente a la situación política de hoy. Porque tenemos que decir que ya pasó 1 año y medio del gobierno de Milei. Ya pasó un tiempo, ¿no? Eso es una de las cosas que varios de nuestros candidatos locales discutían cuando les tocaban debates de concejales que se arman en algunos municipios, y algunos representantes de la Libertad Avanza salían a hablar como si fuera la primera vez que estuvieran... La primera campaña que estuvieran haciendo, y nuestros compañeros les decían, tenemos que recordar que ustedes están gobernando ya hace 1 año y medio.
Por lo tanto, tenemos que empezar a discutir cuál es el éxito o no de la política que ustedes han venido llevando adelante. Y lo cierto es, y acá aprovecho a retomar un poquitito para darle una vuelta de tuerca más a lo que dijo Julio. Patricia, disculpa, me dejaron Sí. claro lo que dijiste recién, ¿no? No es que son 2 meses de gobierno y estamos viendo cómo camina el Rengo, ¿no? O sea, ya acá Rengo caminó, nos dimos cuenta que Rengo no era Rengo, se robó las muletas, ¿no? Como que Ya tuvimos está, ¿no? oportunidad de verlo Claro, caminar claro. y de ver para dónde dispara. claro. Entonces, lo que quedó más o menos claro a un año y medio de gobierno es que el gobierno que este programa económico no solo no arranca, sino que ha mostrado su total fracaso. El problema de la deuda, que es uno de los grandes problemas que venía a resolver, no lo solucionó, porque a 2 o 3 meses de discutir un acuerdo con el FMI, ya el FMI tuvo que ponerle el tilde verde a 2 auditorías técnicas que no estaban en condiciones de aprobarse. Y hace 20 días atrás tuvimos la salida del JP Morgan de la deuda. Dijo, bueno, nosotros nos retiramos, vamos a desencillar hasta que aclare. Cuando esto mejore un poco, volveremos. Cuando esto mejore un poco significa cuando ustedes devalúen, Claro. nosotros vamos a volver y vamos a hacer rendir los dólares que nos estamos llevando ahora, que ustedes nos permitieron llevarnos con la apertura del cepo de hace 3 meses atrás. Le dijo eso el JP Morgan. Y a la semana siguiente, una tanda de bancos se retiró de la licitación de deuda de los martes o de los miércoles, ahora no me voy a acordar el día. Y la semana pasada volvió a pasar lo mismo. Es decir, viene pasando ya 2 semanas consecutivas que los bancos no le renuevan la deuda al gobierno y que por lo tanto el 30% de esa deuda que se tiene que renovar queda disponible para ser retirada por los bancos, lo que implica emisión de pesos. Claro, porque esto es lo que no entiende la gente. Antes el Estado emitía para dártelo a vos para que gastes plata, o en el Estado, en el Ministerio, en esas cosas. Y ahora esa plata se sigue emitiendo la misma cantidad de plata o más, pero para que comprar bonos para mantener el dólar. En O realidad, sea, claro, lo es que increíble, claro. la emisión esta, una vez que Claro. el banco decide no renovar la deuda, quiere cobrar su bono. Para cobrar el bono, el Estado debería emitir los pesos. Claro. Entonces, ¿qué hizo Caputo? Un corralón, le llamaron la semana pasada a los bancos. ¿Por qué? Porque el gobierno tuvo que aumentar la cantidad, el porcentaje de pesos que los bancos tienen que dejar inmovilizados. Y a cambio de eso le subió, hizo una licitación de emergencia 3 o 4 días después y les ofreció tasas de interés usurarias que están en el orden del 70% anual. A mí lo que- ¿Qué importa Sí. de todo esto? Te paso un comentario. Sí. A mí lo que me asombra de la gente que escucha lo que vos estás diciendo y que sale el gobierno y dice, no, esto todo marcha de acuerdo al plan. Y vos decís, tu plan es este, qué fabuloso plan. Me rompe la cabeza pensar quién puede creerse que este es un buen plan, vamos a decirle, ¿no? Porque es como que vos vivas con la extensión de la tarjeta de crédito de tus padres. Claro, bueno, O sea, el gobierno aprovecha y hace toda esta pantomima de que sale Claro. Milei, habla, dice, bajamos la inflación. Lo de la inflación todavía está por verse, porque en el momento en el que los bancos corran, quede desierto no el 30% de la licitación, el 100%, y los bancos quieran cobrar los bonos, esos pesos se van a volcar directamente al mercado. Pero ¿por qué me interesa desarrollar esta cuestión? No me interesa tanto que el público tuyo se pierda en la cuestión técnica. ¿Por qué me interesa, por qué hice este desarrollo hasta acá? Porque me interesa señalar que la base social que apoya al gobierno de Milei, que son los grandes fondos internacionales, que son los bancos nacionales, le están quitando apoyo. Los bancos la semana pasada salieron a decir, esto es un corralón y no nos gusta. La semana pasada la industria, Milei tuvo un episodio medio vergonzoso, Milei no, perdón, Sturzenegger tuvo un episodio medio vergonzoso porque fue a un acto donde había varios industriales y varias cámaras de patronales, y quiso llevarse el apoyo de uno de ellos en cuanto a lo que tenía que ver con quitar la obligación
de las organizaciones de pedirle aporte a sus afiliados. Eso sumado a las críticas de otros empresarios, esto quiere decir que los grandes patrones, es decir, los grandes empresarios, los que tienen grandes capitales, le están quitando el apoyo a Milei. ¿Y esto dónde se expresó? En la crisis que Milei tuvo en el Congreso el año pasado, la semana pasada, en ocasión de la votación de las leyes de emergencia pediátrica, jubilatoria. No es casualidad que el bloque de la Libertad Avanza se haya partido, que Pagano se fue, hizo un bloque con la otra muchacha de la Libertad Avanza, que los mismos diputados que el año pasado le votaron la ley bases, porque hay diputados del PJ que el año pasado le votaron la ley bases, los radicales con peluca, que lo venían apoyando, la semana pasada le quitaron el apoyo. Mira, yo, Patricia, yo acá en el programa... Y te cierro con esto, para que quede la idea, se entienda. Los grandes capitalistas le retiran el apoyo. El Congreso, que lo venía sosteniendo hasta acá, se quebró, se fracturó. Y con la crisis que tuvimos con el fentanilo, pero también ahora con este escándalo sobre la cuestión de las coimas de Karina Milei, la fractura llegó hasta la cabeza. Entonces tenemos la base social de él, los aliados, las patronales que lo apoyan, el Congreso, el Ejecutivo, el trío de hierro que le dicen, porque el escándalo que saltó el fin de semana parece que es... Encima los audios no es que, viste, hablan de, por ejemplo, de un testaferro de Karina, exacto, ¿no? Y nunca nombran a Karina, ¿no? Y nunca nombran a Karina. Nunca podrían haber visto la luz sin la venia. Bueno, muchos creen Santiago Caputo, dolido por el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires. Igual nunca olvidé ese ojito de cielo, jugador de Bridge, jugando al Bridge en este momento, diciendo, mirando su teléfono diciendo, se hizo, ¿no? Porque también Macri, jugando de las sombras con lo judicial también juega también. Lo que pasa también este gobierno, si vos te pones a pensarlo, se ganó enemigos por todos lados también. O sea, no para de bastardear, de humillar, de denigrar. Y bueno, en un momento cuando la gente te ve media caída, te pega por la espalda también, ¿no? Me parece que... No, es que lo que pasa es que la sábana es tan corta, claro. El objetivo político de este gobierno fue tan estrecho que solo se limitó al pago de la deuda, pago de intereses y capital de la deuda, a beneficiar en la timba financiera a los capitales especulativos. Es tan estrecho y toda la economía giró alrededor de reunir los fondos para pagar esa deuda, que en el camino fue dejando muertos las pymes, la gran industria, los trabajadores, y ahora estamos llegando a la parte del camino en donde los propios aliados se están viendo perjudicados por la política económica que él está llevando adelante. Igual, yo, una de las cosas que siempre digo acá en el programa, que estoy agradecido a Milei, ponerle, y esto lo digo sinceramente, sin sarcasmo, es que dejó un claro blanco sobre negro, ¿no? Los pelucas con los radicales con peluca, los peronistas que votaban a la ley base, ¿no? Vidal como diciendo, uy, pero los jubilados y votando en contra. Como que vino como, no solamente a polarizar, a dejar blancos sobre negros, y ya la discusión es diferente, ¿no? Porque es la lista larga de quién apoyó todo esto. Están todos ahí, vamos a decirle. Julio. Yo quería introducir un matiz acá. El gobierno está quebrado porque está quebrada la política económica que el gobierno viene implementando y lleva adelante desde que asumió hasta acá, que es gobernar para la banca y los acreedores internacionales y nacionales. Pero aún así, como marcaba Patricia, en el marco de la crisis de gobierno y de la fractura de la clase capitalista, que empieza a mirar de reojo al gobierno de Milei en el sentido de dice, che, llegaremos a buen puerto con esta política económica, con este gobierno. Oye, Julio, peor, che, ¿quedaremos pegados con todos estos? Pero hay algo más interesante, es decir, las propias patronales y la propia burguesía, en el medio de la bancarrota del plan económico del gobierno, la utiliza para profundizar la precarización laboral y la superexplotación hacia el movimiento obrero. Por ejemplo, esta situación de industricidio que está viviendo el movimiento obrero industrial
que es la principal víctima de la política de gobierno de Milei, las patronales, ¿qué dicen? Te doy un caso, por ejemplo, reciente de Techim. En San Nicolás advirtió y amenazó a los trabajadores que si no aceptan una rebaja de salario y una flexibilización del convenio colectivo de trabajo, van a cerrar la empresa y van a dejar a todos los compañeros en la calle. Y utiliza ese ángulo para también golpear al gobierno y planteando, nosotros con este nivel de dólar barato, con aperturas de importaciones, no podemos competir con Brasil, menos aún con China. Si quieren que mantengamos las fuentes de trabajo, los obreros tienen que aceptar sin condiciones nuestra política. ¿Y cuál es la política que propone la patronal? Bajar salario y flexibilizar. Y hablamos de Techín, ¿no? De Techín, pero ¿para cuándo el ciclo económico de la economía argentina venga el ascenso, vamos a tener al movimiento obrero en el quinto subsuelo? Por ejemplo, esto no hay que irse a San Nicolás, acá en Pirelli, en IMSA, en Mansalí particulares, se está viviendo prácticamente un industricidio total. Mira, Julio, yo acá en el programa de hace mucho tiempo vengo diciendo que la política de Milei también le benefició a muchos intendentes, a muchos sindicalistas, porque es flexibilización, persecución, represión, o sea, y decirte quédate quieto porque te quedas sin laburo, ¿no? Es como la excusa perfecta, Milei, me parece también. Claro, y por ejemplo, me quiero detener en la cuestión de la industria del neumático, sobre la cual nosotros hemos escrito mucho, pueden buscar en nuestro portal digital y la prensa escrita en politicaobrera.com. En el caso de Pirelli, en los últimos 12, 15 meses, las patronales despidieron a casi la mitad de todos los obreros de la industria del neumático. No estamos hablando de un 5%, el 3%, casi el 40% de obreros despedidos en industria. ¿Y qué plantean las patronales en este contexto? Dice, bueno, no te podemos dar aumento de salario. Y los trabajadores vienen peleando por una negociación paritaria desde hace 9 meses, al igual que los compañeros de la UOM, y las patronales dilatan y meten al Ministerio de Trabajo, etcétera, 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 mientras los salarios se derrumben y los despidos siguen. Entonces, Política Obrera, ¿por qué señala esto? Porque nosotros tenemos el compromiso de que si llegamos a la legislatura provincial y a los consejos deliberantes, uno de los primeros proyectos que vamos a impulsar es la prohibición de los despidos en la provincia de Buenos Aires, y que si naturalmente cae la producción, porque cae la demanda, y esto es consecuencia de la política económica inducida por el gobierno de Milei, no tienen que pagar los platos rotos los trabajadores. Entonces, ¿qué dice Política Obrera? Muy bien, bajó la producción porque cayó la demanda, hay un 50% menos de producción, lo que hay que hacer es distribuir las horas disponibles de trabajo entre todos los trabajadores, es decir, donde trabajaban los compañeros 8 horas, hay que reducir la jornada de trabajo a 4 horas por el mismo salario para defender el puesto de trabajo, el poder adquisitivo de los trabajadores y capear la crisis, porque trabajador que queda en la calle es un compañero que no compra pan, que no compra carne, que no compra una zapatilla, y eso lo que es agudizar la crisis y la recesión industrial. Esto no lo vas a encontrar en ninguna fuerza política que plantee esta salida. Entonces, Política Obrera dice, no hay que despedir, no hay que suspender, no hay que flexibilizar, no hay que bajar el salario, hay que repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores para recomponer a la clase obrera a costa de la clase capitalista. Julio, para ir cerrando un poco, les agradecemos mucho. Yo creo que para cerrar, Patricia, creo que la gente, están escuchando acá dos políticos, una política. La gente debería votar políticos que vayan a esta gente y no les pidan permiso. Que le digan, ¿sabes qué, máquina? Te estás llevando 10 por año, llévate 8. Y dejá, no te estamos pidiendo ni que quiebre, ni expropiarte y hacer una comunidad hippie ahí adentro. Te estamos pidiendo que te lleves uno menos, ¿no? Me parece que habría que votar políticos que defiendan esos. Un buen ejemplo, Patricia, ¿qué pensás? Bueno, mirá, yo creo que estamos en un momento histórico bisagra.
Nosotros veníamos desarrollando la cuestión de la deuda acá, que acá, como planteó bien Julio, Axel Kicillof lo dejó bien servido en la mesa y muy gráfico para todos los trabajadores docentes. Yo soy docente también. Bueno, miren, no podemos seguir aumentando porque tenemos que pagar la deuda. Es la misma política que tiene el gobierno nacional con esto que yo desarrollé hace un rato, y el corte de la obra pública, los despidos en los diferentes entes estatales, la amenaza de cierre constante con la que viven los trabajadores de INTA, la privatización de aguas, los despidos en los diferentes hospitales públicos, la crisis con el Garrahan. Y además, discúlpame, Patricia, discúlpame, te interrumpa, ¿no? La deuda pública no es una pyme de barrio que tiene 5 empleados o un kiosquito de tu vecino. Estamos hablando de Techín, de los garcas de este país que sacan crédito, no los pagan, el Estado los estatiza. O sea, estamos hablando de eso en realidad. Sí, y además esta cuestión fundamental. Nosotros, ¿por qué planteamos, por ejemplo, de cara a este problema que siempre vuelve en Argentina, porque es realmente un problema que no se resuelve, el tema de la deuda? Bueno, nosotros planteamos que la deuda no se puede pagar, que hay que desconocerla y volcar todo el ahorro nacional al desarrollo de la población en general. Hay que recomponer la obra pública porque los barrios se están viniendo abajo. Acá, sin irnos lejos, en la periferia de Merlo, Libertad era hasta hace unas décadas atrás un barrio que estaba recién comenzando rural, ponele, a poblarse, claro, de casas que empezaban a ser de material, que se veía un progreso. Claro. Desde hace 15 años a esta parte, Libertad, uno vuelve a ese barrio y está degradada, es decir, los barrios que más o menos venían avanzando se están viniendo abajo, los asfaltos no se reponen porque después de mucho uso las cosas se vienen abajo. Los lotes donde había una casa ahora hay 4 porque los trabajadores no se pueden comprar. Y mirá que creo que, no puedo hablar bien del loco Menéndez, que me parece increíble, ¿no? Pero Merlo me parece que es uno de los municipios que mejor gestión tiene. O sea, dentro de lo que es zona oeste, ponele, o sea, Merlo, bueno, Padua también corresponde a Merlo, ¿no? Sí. También, ¿no? Claro, o sea, no es por hablar bien de Menéndez, pero digo, vos vas al centro de Merlo, es un centro enorme, tiene oficinas públicas, que da gestión, pero tampoco, yo creo que no nos terminamos de dar cuenta nosotros como sociedad que el plan es este. El plan es este, no es que no solamente Milei. El plan es este. Nosotros, ¿por qué planteamos que hay que dejar de pagar la deuda? Lo planteamos desde un punto de vista socialista. Es decir, acá se tiene que dejar de priorizar al gran capital a costa de la degradación de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Y lo hacemos totalmente conscientes del momento histórico en el cual nosotros estamos planteando el no pago de la deuda. ¿Cuál es ese momento histórico? Es una situación en el mundo donde todos los estados están recortando gastos sociales. El año pasado, el secretario general de la OTAN, que se llama Mark Rutte, dijo que la guerra de hoy era la paz del futuro y que los estados, si querían garantizar la paz del futuro, que es el progreso de los pueblos, tenían que invertir en armamento y seguridad. Y que para invertir en armamento y seguridad, es decir, para aumentar el gasto en seguridad, todas las reparticiones tenían que poner un poquito. Linda previsión gente, social, salud. Claro. Es decir, que los estados en el mundo se están preparando para ir a una guerra. Ya tenemos los frentes de guerra desplegados. Yo conozco tenemos que en España, una masacre en Gaza. Yo tengo conocidos en España que hace más de un año en los medios de comunicación les enseñan a hacer el kit de supervivencia. Viste que hubo un apagón en España hace poco, se armó una bola de histeria, porque la gente que estaba en España pensó que eso era el principio de lo que le estaban planificando el Estado hace más de un año. Bueno, sí, los estados, ¿no? Es decir, claro, ya tenemos una guerra en curso, es decir, una lucha entre estados imperialistas por el reparto del mundo, una pelea de Estados Unidos por mantener el control político del comercio mundial,
y por mantener su lugar como país imperialista que dirige la economía mundial. Y ya tenemos catástrofes en desarrollo como por ejemplo la de Gaza. Entonces, toda la succión de riqueza de los países que son semicolonia como el nuestro, o los países dominados, son para financiar esta guerra mundial. Y nuestro presidente, cada vez que tiene ocasión de decirlo, lo dice claramente que está alineado con Israel y con Estados Unidos. Él dijo que es el más judío de todos. Él se esmera por ser el delegado en la región latinoamericana del imperialismo norteamericano. Entonces, para este gobierno, sostener el pago de la deuda pública, pues sostener el pago de la deuda externa, es decir, sostener financieramente a esta fracción de la burguesía internacional, es el eje de su política. Y por eso el imperialismo norteamericano, por eso Trump lo apoya. Y ese es uno de los motivos por los cuales, frente a la situación social que tenemos, él se sostiene. Hay que ver el FMI cuando quiera venir a cobrar qué provincia se queda del país también, ¿no? Hay que ver. Mira, acá lo que yo vi recién es que hay una radio de San Martín de los Andes que nos escucha. Bueno, la Patagonia es un lugar muy preciado por el imperialismo norteamericano. Ya ha observado que ya había vetado hace tiempo atrás las negociaciones entre Tierra del Fuego y China por la construcción de la base. También observó las inversiones de China en radares en Neuquén. Ya tiene varios emprendimientos mineros en la zona de Santa Cruz, no, en la zona de Chubut. Patricia, yo te digo, tengo gente por el mundo que, o sea, el mundo nos ve a nosotros como país y no, o sea, es el 6º país más grande del mundo. Somos 45 millones de personas, somos una provincia de Estados Unidos, ponele, o sea, o de Brasil, ponele. No somos, este país está vacío. 4 climas, recursos naturales, agua, litio, petróleo, comida. Y nosotros estamos discutiendo si podemos acceder al PAN. Bueno, es increíble, la verdad. Como sociedad, te digo ya, más allá de la ideología política, quien vote, aunque mira, yo voto a Macri, pero no reclamás esto. O sea, que es injusto como sociedad que estemos viviendo esta situación de miseria. Bueno, esto que decía Pato... sí, vamos cerrando, chicos, porque... vamos cerrando la idea. Sí, sí. ¿No? De que Argentina, América Latina, es un territorio de disputa por parte de los imperialismos en pugna, en el marco de una guerra internacional. Lo quiero llevar a algo particular y concreto con relación a lo que dijiste vos recién de la gestión pública. Esto, ¿cómo afecta la vida cotidiana de los ciudadanos, de los trabajadores del distrito? Que cuando vamos a atendernos a un hospital público, sea municipal, el Eva Perón, el Chutro, el Hospital de Pontevedra, o atendernos a un hospital provincial como por ejemplo el Héroe del Malvina, no podemos, el gobierno municipal y el gobierno provincial no puede dar satisfacción a ninguno de los reclamos de salud de los trabajadores, porque los hospitales están vaciados por parte de gobiernos que priorizan los presupuestos públicos para pagar la deuda en el marco de la guerra internacional, ¿sí? Y fundamentalmente porque son los que combaten a los trabajadores cuando luchan contra ese vaciamiento. Y esto lo tengo que decir porque hace 2 años en el distrito de Merlo hubo una lucha fabulosa de los trabajadores del Eva Perón contra la flexibilización, contra el monotributo, contra los despidos y contra los salarios miserables que cobran, y cómo respondió el gobierno municipal y el gobierno provincial, que son el escudo contra Milei, con la militarización del conflicto, y enfrentó a la huelga de los trabajadores con la policía bonaerense, con la patota municipal, para quebrar una huelga que ponía sobre la picota la cuestión de que necesitamos más recursos para darle satisfacción a la demanda de salud de un pueblo que se queda sin laburo, que los salarios bajan, que está precarizado, y como no tenemos guita para la prepaga, para su Medical, para esto, para lo otro, ¿a dónde vamos a ir a buscar salud? Al hospital. Y cuando vamos al hospital
están totalmente vaciados. Sí, quedan claros, Julio y Patricia, y vamos, y ya cerramos, quedan claros que si no fuera por los docentes en los colegios, o los médicos y enfermeros en los hospitales, ya serían estacionamientos hace muchos años atrás, ¿eh? Porque esto lo sostienen los empleados públicos, tanto que se habla más del empleado público. Yo sé que hay gente que quizá, bueno, no importa, pero el empleado público tiene conciencia pública, que va a laburar precarizado, hecho mierda, pero le pone el hombro y atiende a los pibes, atiende al enfermo. Por esa gente la que no se venden esos edificios. Pero no te quepa la menor duda, tomo lo que decís vos. ¿Sabés cuánto gana una enfermera? ¿Cuál es el salario? 350.000 pesos más o menos. Bueno, 350.000 pesos es la mitad de la línea de indigencia que mide el INDEC. Entonces esto los trabajadores de Merlo lo tienen que saber, tienen que conocer esta situación, porque muchas veces, ¿qué pasa con los compañeros que van al hospital? Nos enojamos o se enojan con el que está en el mostrador. Y dicen, che, pero escúchame, estoy esperando hace cuántas horas, vengo a pedir un turno de esto, un turno del otro, y no hay solución. Claro. Pero acá los verdaderos responsables son los que gobiernan y la clase capitalista, que pone a los que gobiernan en función de sus intereses. Y por eso llamamos a los trabajadores del distrito de Merlo, a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, a votar candidatos socialistas y un programa socialista para darle una salida a la crisis que vive este país, y que si nosotros logramos meter concejales, diputados socialistas, no vamos a cambiar el mundo inmediatamente, pero vamos a poner una piedrita algo en la perspectiva de cambiar el mundo. Julio, y esa es la propuesta que lleva adelante Política Obrera. Julio, Patricia, algo que quiera cerrar y nos despedimos. Primero agradecerle que vinieron al piso, muchas gracias por venir al piso. Algo que quiera cerrar, Patricia, y nos despedimos. Bueno, en la primera sección electoral, que es la que nos toca acá como Merlo, y bueno, como dije, zona norte, zona oeste, Pablo Busch, primer candidato a senador, Patricia Orone, que es quien les habla. Acá esto que tengo en la mano es nuestro programa, es lo que nosotros repartimos en cada una de las agitaciones que hacemos en la calle, y que lo tenemos también en nuestra página de internet. Y sobre todo mi mensaje a los trabajadores y a la población en general, en la perspectiva de quebrar esta política del gobierno, entendiendo toda esta situación que tiene el gobierno Milei que yo les describí, hay que votar legisladores socialistas. Hay que ir a la lucha, compañeros, con un gobierno que venía muy seguro, degollando, como decimos nosotros. Hay que quebrarle el brazo ahora más que nunca, que está débil, con la huelga y votando legisladores socialistas. Así que, Patricia, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Y esto para cerrar como reflexión. Y a la gente que dice, no, son todos iguales, son todos corruptos. Acá tenés gente honesta, mira, docentes, profesores, votalos a ellos. Ahora vamos con más Mundo Bullicio.